Bienvenidos una vez más a su canal favorito de drama, romance y emociones a flor de piel. Ya estamos aquí con el café listo y el corazón preparado para otra inmersión profunda en el universo de las telenovelas turcas, esas que nos hacen reír, llorar y sobre todo, soñar. Hoy vamos a desentrañar un misterio que a muchos nos ha quitado el sueño y nos ha hecho creer en el poder de las fuerzas cósmicas del amor predestinado. Ese amor que, como un imán invisible, une a dos almas sin importar la distancia, las circunstancias o los obstáculos. Pero no hablaremos de cualquier amor, sino de ese que parece escrito en las estrellas, ese que se siente tan real que traspasa la pantalla y nos hace suspirar como adolescentes enamorados. Y para ello no hay mejor ejemplo que la pareja que para muchos es la personificación misma de este destino, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero, ¿dónde empieza esta historia de amor en la ficción? ¿Será que su química es tan potente que es imposible no sentir que sus personajes estaban destinados a encontrarse? Y más allá de ellos, ¿qué otras series nos muestran que el corazón tiene razones que la razón desconoce, y que el destino, a veces, es el mejor guionista? Si estas preguntas te intrigan tanto como a nosotros, no te muevas. Ponte cómodo, sírvete tu bebida favorita, y prepárate porque hoy nos vamos de maratón por esas telenovelas turcas donde el destino parece tener la última palabra. Y antes de que se me escape, si eres nuevo por aquí, te invito a unirte a esta gran comunidad de apasionados por el drama turco. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Así no te perderás ni una sola de nuestras exploraciones en este mundo lleno de pasiones y secretos. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience este viaje lleno de amor, destino y giros inesperados. Nuestro primer destino, y quizás el más icónico cuando hablamos de Kerem y Hande, es una serie que no solo marcó un antes y un después en las ficciones turcas, sino que también se grabó a fuego en nuestros corazones. Hablamos por supuesto de Asteriscos en Kalkap Asterisco, que en español conocimos como Asterisco me robaste el corazón Asterisco. Esta joya de la comedia romántica no solo nos brindó momentos de risa y lágrimas, sino que también nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Nos presenta la historia de Eda YLDZ, interpretada con dulzura y determinación por Hande Erçel, una joven florista con sueños de grandeza y un espíritu indomable. Eda, con su alegría contagiosa y su pasión por la vida, contrasta perfectamente con Serkan Bolat, encarnado por Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso, pero frío, calculador y aparentemente incapaz de mostrar sus emociones. La trama, en su inicio, se desencadena por un malentendido que, como en un buen cuento de hadas moderno, lleva a Eda a fingir ser la prometida de Serkan. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en un torbellino de sentimientos encontrados, enredos cómicos, celos, y por supuesto, mucho pero mucho amor. La química entre Hande y Kerem era tan palpable que traspasaba la pantalla, haciéndonos creer que, más allá de la actuación, había una conexión genuina que no podía ser ignorada. Pero ¿por qué decimos que Asteriscos en Kalkap Asterisco es un ejemplo de amor predestinado? Más allá del contrato inicial, la atracción entre Eda y Serkan es innegable desde el primer instante. Sus miradas, sus roces, sus diálogos cargados de tensión y emociones reprimidas, todo apuntaba a que sus caminos estaban destinados a cruzarse desde el principio de los tiempos. Es como si el universo mismo conspirara para juntarlos, a pesar de sus diferencias abismales, sus personalidades opuestas y las circunstancias adversas que intentaban separarlos. La evolución de su relación, desde el odio al amor más profundo, desde la desconfianza a la entrega total, refuerza esa idea de que a veces, las almas gemelas se encuentran incluso en los lugares más inesperados y en las situaciones más improbables. Y es que, como diría un poeta, el amor verdadero siempre encuentra su camino, sin importar las barreras que se le interpongan. Pero la magia de Asteriscos en Kalkap Asterisco no solo se quedó en la pantalla. Un dato curioso y que fascinó a los fans de la serie, es que la química entre Hande y Kerem trascendió la ficción y se convirtió en una historia de amor real, al menos por un tiempo. Su romance, aunque efímero, sirvió para reforzar la idea de que estaban destinados a estar juntos, al menos en la imaginación de sus fans, quienes veían en ellos la representación perfecta de esa conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Y aunque su relación sentimental llegó a su fin, el legado de amor que dejaron en la pantalla sigue vivo en el corazón de muchos, que aún sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en otra producción que los una una vez más en la magia del cine. Dejando atrás los jardines de flores de Eda y los elegantes despachos de Serkan, nos transportamos a un mundo completamente diferente, donde la pasión y el misterio se entrelazan con las intrigas familiares.
Hablamos de Ayata asterisco, o el árbol de la vida en español, una serie que aunque no cuenta con Kerem y Ande juntos en el elenco, sí nos muestra cómo el destino puede manifestarse de formas inesperadas y cómo las decisiones del pasado pueden marcar el futuro de toda una familia. Esta serie, que se inclina más hacia el drama familiar con toques de romance, nos sumerge en la historia de los miembros de la poderosa y adinerada familia Karahan. Secretos ocultos, rencores ancestrales, amores prohibidos y ambiciones desmedidas son los ingredientes principales de este drama que nos recuerda que el destino no siempre nos lleva por caminos de rosas, sino que a veces nos enfrenta a las consecuencias de nuestros propios actos. El regreso de un joven heredero interpretado por Ozkan Deniz a su hogar ancestral desencadena una serie de acontecimientos que revelan los secretos más oscuros de la familia y ponen a prueba los lazos de sangre. El destino juega un papel fundamental en esta trama, ya que las decisiones y las acciones del pasado tienen un impacto directo en el presente, creando un efecto dominó que altera por completo las vidas de todos los personajes. En relación al tema que nos ocupa hoy, Ayata nos muestra cómo las circunstancias, a veces, nos llevan por caminos que parecen estar trazados de antemano, sin que podamos hacer nada para evitarlo. Personajes que inicialmente no estaban destinados a encontrarse, terminan ligados por el destino, ya sea por lazos de sangre, por el amor, o por el odio. Relaciones que nacen de forma inesperada, reencuentros que traen viejos fantasmas del pasado, y secretos que amenazan con destruir todo lo que se ha construido durante años, todo ello nos recuerda que el destino es un guionista impredecible que sabe cómo jugar sus cartas. Si bien esta serie es un poco más seria y densa que en Calcap Masterisco, su inclusión en este recorrido es crucial porque nos demuestra que el destino no solo se manifiesta en los cuentos de hadas, sino también en las complejidades de la vida real. Es una muestra de que las decisiones del pasado tienen un peso importante en nuestro futuro y a veces, lo que creemos que es una simple coincidencia, es en realidad parte de un plan mayor que escapa a nuestra comprensión. Un dato curioso sobre Ayata es que su elenco es muy diverso, con actores de diferentes generaciones, lo que la convierte en una producción muy rica en matices y perspectivas, y que nos permite reflexionar sobre cómo los actos de nuestros antepasados pueden influir en nuestro propio camino. Cambiando de escenario una vez más, nos sumergimos en un mundo de acción, adrenalina y romance juvenil con Gunes y Beclerc en que en español podríamos traducir como esperando al sol . Esta serie, que también se inclina por el género del drama juvenil, nos presenta la historia de dos jóvenes, Zeynep y Kerem, interpretados con frescura y talento por Ande Doğandemir y Kerem Bürsin. Zeynep, una chica sencilla y humilde, se muda a una nueva ciudad donde conoce a Kerem, un chico popular, adinerado y con una actitud rebelde que oculta un corazón noble. A primera vista parecen ser polos opuestos, pertenecientes a mundos diferentes y con estilos de vida muy distantes. Pero como ya hemos visto en otros ejemplos, el destino tiene una manera muy peculiar de juntar a las almas que están destinadas a encontrarse. A medida que se conocen, Zeynep y Kerem descubren que tienen más en común de lo que pensaban. Sus vidas se entrelazan de formas inesperadas, enfrentando juntos los desafíos del amor, la amistad, la traición, y la búsqueda de su propia identidad en un mundo que parece estar en constante cambio. La serie destaca no solo por sus escenas de acción y sus giros dramáticos, sino también por la profunda conexión que se establece entre sus protagonistas, una conexión que parece estar predestinada. Es como si el destino, en este caso, actuara como la fuerza que impulsa a estos dos jóvenes a superar sus diferencias, a romper las barreras sociales y a encontrar el amor en el lugar menos esperado. Es una demostración de que a veces, las personas que menos esperamos son las que están destinadas a cambiar nuestras vidas para siempre. Gunes y Beclerc en nos recuerda que el amor puede surgir incluso en medio del caos, y que las diferencias entre dos personas pueden ser el ingrediente perfecto para una conexión mágica y duradera. Un dato curioso de esta serie es que lanzó al estrellato a muchos de sus actores, especialmente a Ande Doğandemir y a Kerem Bürsin, convirtiéndolos en figuras muy populares en la televisión turca. Esta producción demostró el gran talento de Kerem para interpretar personajes con carisma y carácter, y su capacidad de crear química con sus compañeras de reparto, aunque en este caso, su compañera en pantalla no fue Hande Erçel. Pero la idea de la predestinación y el amor inevitable sigue presente, mostrando que incluso cuando no es la persona que inicialmente imaginábamos, el destino tiene sus propios planes para nosotros. Ahora nos trasladamos a una serie que ha cautivado a miles de espectadores por su intriga, su oscuridad y sus relaciones complicadas.
Hablamos de asterisco si ya bellazas asterisco, que podríamos traducir como asterisco amor en blanco y negro asterisco. Esta producción es una combinación fascinante de drama, romance, acción y suspense que nos cuenta la historia de Ferhat y Asli, interpretados magistralmente por Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay. Ferhat es un sicario con un pasado oscuro, una vida marcada por la violencia y la falta de afecto, mientras que Asli es una doctora idealista que lucha por salvar vidas, una mujer de luz que representa todo aquello que Ferhat ha perdido. Sus caminos se cruzan de forma inesperada cuando Asli es secuestrada por Ferhat, y a partir de ese momento, sus vidas cambian para siempre. Lo que comienza como una relación de odio y desconfianza, una lucha constante entre la luz y la oscuridad, evoluciona gradualmente hacia un amor profundo e incondicional, un sentimiento que los transforma por completo. La serie es un claro ejemplo de cómo el destino puede jugar con nosotros, uniéndonos a personas que nunca hubiéramos imaginado, a almas que parecen ser polos opuestos, pero que están destinadas a complementarse. Ferhat y Asli, que pertenecen a mundos completamente diferentes, se ven unidos por una fuerza más poderosa que ellos mismos. Sus personalidades opuestas y sus pasados oscuros son solo una barrera que el destino supera con facilidad, demostrando que el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros. La historia de Ferhat y Asli nos enseña que a veces, las almas gemelas se encuentran en el lugar menos esperado, y que el amor puede ser la luz que guíe nuestro camino en medio de la oscuridad. El dramatismo de esta serie y las actuaciones intensas de sus protagonistas hacen que el sentimiento de predestinación sea aún más fuerte. Un dato curioso es que Asterisco si ya bellazas Asterisco fue muy aclamada por la crítica, especialmente por la originalidad de su trama y la química innegable entre sus actores principales, quienes transmitieron a la perfección la complejidad de su relación, demostrando que a veces, la diferencia es lo que nos une. El amor entre un sicario y una doctora, sin duda, es algo que solo el destino podría hacer posible. Y no podíamos hablar del destino y el amor sin mencionar una serie que se ha convertido en un verdadero fenómeno mundial, traspasando fronteras y cautivando a millones de espectadores. Estoy hablando de Asterisco Erkencicus Asterisco, que en español conocemos como Asterisco Pájaro Madrugador Asterisco. Esta comedia romántica, protagonizada por los carismáticos Can Yaman y Demet Özdemir, nos cuenta la historia de Can y Sanem, dos jóvenes que a pesar de sus diferencias de personalidad y de sus estilos de vida opuestos, se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro como si una fuerza invisible los empujara en la misma dirección. Sanem es una chica soñadora, espontánea y algo ingenua que trabaja en la tienda de sus padres y que aspira a escribir algún día una novela, mientras que Can es un fotógrafo aventurero, de espíritu libre, que recorre el mundo capturando la belleza en cada rincón. Sus caminos se cruzan de forma inesperada cuando Sanem comienza a trabajar en la misma agencia de publicidad que Can, y a partir de ese momento, sus vidas se convierten en una aventura llena de amor, humor, enredos y momentos de ternura. Asterisco Erkencicus Asterisco es un claro ejemplo de cómo el destino nos lleva por caminos que a veces no entendemos, que parecen estar llenos de obstáculos y desafíos, pero que al final, terminan siendo los correctos. La conexión entre Can y Sanem es instantánea, y su relación es una montaña rusa de emociones, un viaje lleno de altos y bajos, de risas y lágrimas, pero siempre impulsado por un amor que parece predestinado. A pesar de los obstáculos que enfrentan, su amor se fortalece a cada paso, demostrando que, cuando dos almas están destinadas a encontrarse, nada ni nadie puede detenerlas. Esta serie ha sido un éxito rotundo en muchos países, y sus personajes se han convertido en verdaderos iconos de la televisión turca, inspirando a muchos a creer en el poder del destino y del amor verdadero. Un dato curioso es que el fenómeno de Asterisco Erkencicus Asterisco trascendió la pantalla, generando un gran revuelo en las redes sociales y convirtiendo a sus protagonistas en figuras muy populares. Los fans de la serie apodados Canem, quedaron fascinados por la química entre Can y Demet, creyendo firmemente que su relación era producto del destino y que sus personajes eran un reflejo de su amor verdadero en la vida real. Y con esta última parada, llegamos al final de este viaje por el fascinante universo de las series turcas donde el destino se convierte en el verdadero protagonista. Hemos visto cómo el amor puede florecer en las circunstancias más inesperadas, cómo las almas gemelas se encuentran sin importar los obstáculos que se les presenten, y cómo el destino, a veces, es el mejor guionista de todas nuestras vidas. Desde la comedia romántica de Asterisco Me robaste el corazón Asterisco, donde la química entre Kerem y Ande nos robó el aliento, hasta el drama familiar de Asterisco El árbol de la vida Asterisco, hemos explorado diferentes maneras en las que el destino se manifiesta en la ficción.
También hemos sido testigos de la pasión y el misterio en *Amor en blanco y negro*, y de la aventura y el romance en *Pájaro madrugador*, donde el amor parece estar escrito en las estrellas. Espero que este recorrido por estas series haya despertado tu curiosidad, haya alimentado tu imaginación y, por qué no, te haya hecho suspirar un poco más fuerte, creyendo en la magia del destino y en el poder del amor. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría que me dejaras en los comentarios cuál de estas series te ha gustado más, si crees que el destino realmente juega un papel importante en el amor, y qué otras series turcas consideras que exploran este tema de forma interesante. Me encantaría leer tus opiniones y conocer tus perspectivas sobre este tema tan apasionante. Y como siempre, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este vídeo. Tu apoyo es muy importante para mí, es la energía que me impulsa a seguir creando contenido para ti. Así que si te ha gustado este recorrido por el mundo de las series turcas, no olvides darle un me gusta, compártelo con tus amigos que también son fans del drama turco, y por supuesto, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Y con esto me despido hasta la próxima. Que el destino los lleve a sus series turcas favoritas y que el amor los encuentre en cada capítulo. Hasta pronto, amantes del drama.